esta palabra que tú has puesto para este día, que sea de gran edificación para tu iglesia, para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Pero Señor, tú nos vas a hablar acerca de la firmeza en nuestras convicciones. Así que Señor, envía también de tu Espíritu Santo y traiga el convencimiento a esta palabra, que cada uno de nosotros debe de definirse delante de ti, debe de definirse también delante del mundo, para que Señor hagamos manifiestas cuáles son nuestras convicciones, pero que esas convicciones sean las que vienen de tu palabra, sean las que tú nos has hablado y nos has dado para producir vida en nosotros. Así que te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Le pido por favor que me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo 18, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 19 al 22. Le doy un momentito para que pueda usted llegar allí. Le voy a dar lectura en la Reina Valera 60. Y dice de la siguiente manera: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Quiero hacer aquí una pausa. La traducción al lenguaje actual en esta pregunta dice lo siguiente: ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Cuántos había? Muy bien. Este evento es conocido como la batalla del Monte Carmelo. El Monte Carmelo se ubica al norte de Israel. Ahí es donde Elías, espiritualmente diciéndolo, él peleó en contra de los profetas de Baal. Pero Dios le dio la victoria al revelarse sobre el altar. Rápidamente recordamos las palabras de Elías. Elías le dice a los profetas de Baal: construyan ustedes un altar, y él construyó otro altar. Y dice: si ustedes oran y le piden a su Dios que descienda fuego y que consuma el holocausto que ustedes tienen allí, y yo voy a hacer lo mismo. Y se refiere al pueblo y les dice: quien responda, entonces este será el Dios que nos escucha. Palabras más, palabras menos, y parafraseándolo, esto fue lo que ocurrió. Dios envió fuego al altar que había construido Elías, avergonzando así todas aquellas acciones que realizaron los profetas de Baal. Pues miren, quiero que vayamos al verso 19. ¿Por qué quiero tomar desde el verso 19? Dice que había 450 profetas de Baal, pero no eran los únicos profetas. Si se dan cuenta, ¿cuántos profetas más habían de la diosa Acera? Había otros 400. Con esto les puedo decir que había alrededor de cerca de 1000 profetas de diferentes dioses cananeos que estaban influenciando al gobierno de Israel, al rey Acab, a la población. Ellos tenían influencia religiosa, influencia política. Estos profetas es lo que estaban haciendo. Pero estos profetas, los Baales, la diosa Acera, requería de una adoración muy peculiar, que a lo mejor suena mucho a tal vez a dioses prehispánicos que teníamos nosotros aquí en América. Estos dioses pedían sacrificios y requerían sacrificios de bebés. Estos dioses requerían que dentro de la adoración que se les entregaba a ellos hubiera
violaciones, hubiera orgías, hubiera perversiones sexuales. Estos dioses pedían que las personas tuvieran que lacerarse, que infligirse algún dolor, que tuvieran que quemarse. Esto era lo que estaba influenciando a Israel. Esto es lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que estaban escuchando y la adoración que estaban llevando. Israel estaba extraviado, estaba totalmente alejado de Dios y de su voluntad, del Dios que en algún momento les dio una promesa que en esa tierra donde ellos estaban iban a vivir, del Dios que los había liberado de Egipto y había roto su esclavitud, del Dios que les había dado de comer y de beber en el desierto, del Dios que los había llevado de victoria en contra de los pueblos cananeos. Contra él se estaban rebelando y estaban influenciando y escuchando a aquellos dioses que pedían a bebés incinerados, a bebés sacrificados, que pedían orgías, que pedían que se lastimaran ellos mismos. Así estaban las cosas. El pueblo estaba extraviado espiritualmente, sí, pero también políticamente. Pueblos enemigos estaban en contra de Israel. Socialmente también estaban extraviados. Por eso es que el profeta le dice al pueblo en el verso 29, le pido que me acompañe allí si está en su Biblia o en su celular o también aquí en las pantallas, le pido a nuestros amigos de medios si pueden poner esta pregunta del verso 21. Dice: ¿hasta cuándo claudicarán vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo no respondió ninguna palabra. Así que yo te quiero hablar este día rápidamente acerca de tus convicciones, de nuestras convicciones en lo personal, nuestras convicciones como familia, pero también nuestras convicciones como iglesia. Convicciones, cosas que para nosotros son ciertísimas, cosas que para nosotros son verdades. En Hebreos capítulo 11, verso 1, nos habla acerca de la fe, que la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera, pero nos habla de la convicción de lo que no se ve. Así que la convicción tiene que ver con nuestra fe. ¿Usted cree que una persona que niega a Dios tiene fe? Sí, sí tiene fe. Tiene fe en algo que es el negar a Dios. Él está convencido, su convicción es que no hay Dios. Y tiene fe en esas cosas, tiene fe en la ciencia, aunque la ciencia no niega a Dios. Los científicos que niegan a Dios son los encargados de decir esto no lo hizo Dios. Pero hay millones de científicos que creen en Dios y que alaban a Dios y que grandes científicos que nos ha dado la historia creen en Dios. ¿Sabía usted eso? Muy bien. Quiero pedirle que revise sus convicciones, su fe respecto a Dios. ¿Usted cree en Dios? ¿Está convencido de Dios? ¿Usted cómo están sus convicciones respecto a la palabra de Dios? ¿Cómo están sus convicciones respecto al señorío de Jesús? ¿Y cómo están sus convicciones respecto al Espíritu que nos guía a la verdad? Le pregunto esto porque hay muchas personas que no creen en Dios y lo niegan. Es una negación. No se puede negar algo que no existe, pero caen en esto, niegan a Dios. Nosotros podemos creer y decir, es que yo sí creo en Dios, no necesito revisar eso. Pero va la siguiente pregunta: ok, tú crees en Dios y entonces
¿Estás convencido que la palabra de Dios es verdad? Bueno, es que esa palabra de Dios se escribió hace más de 3000 años y surgieron muchos cambios y bueno, metió mano la iglesia de la tradición y bueno, entraron muchos cambios, muchos reyes, en Roma se hicieron tantas cosas. Entonces, quiero preguntarte, ¿estás convencido que la palabra de Dios es verdad? Siguiente, ¿estás convencido del señorío de Jesucristo? Una cosa es decir, yo creo en Dios. ¿Cuántas personas allá afuera saben que creen en Dios y no siguen a Dios? No creen en Jesucristo. No viven bajo su señorío. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es necesario confesarle que Él es nuestro Señor. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que Jesucristo sea nuestro Señor? Significa que nosotros somos sus siervos, que nosotros le obedecemos, que sus palabras estamos completamente convencidos, tenemos la convicción de que su palabra, su voluntad es buena, perfecta y agradable, y en consecuencia nosotros la obedecemos. Esa es una convicción. La convicción del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, la convicción de que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo, que somos morada del Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos dice cuando estamos viendo allí una película en alguna plataforma y vemos que de repente dicen mis hijos, papá, ya se dieron más de 3 besos. Y en ese momento debemos de cambiar de película porque ya sabemos lo que viene. Ese Espíritu Santo que nos dice, hey, ¿a dónde vas? A ese lugar no vayas. Pero es que a ese lugar van todas mis amigas. No vayas a ese lugar. Estamos convencidos que el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad, a la libertad y nos está alejando de la esclavitud. ¿Cómo están nuestras convicciones? Mis amados, el pueblo de Israel, cuando Elías le preguntó de sus convicciones, ¿qué cree que contestó el pueblo de Israel? No contestó nada, se quedó calladito. Entonces, esta es una manera de observar cómo están mis convicciones respecto a Dios, respecto a su palabra, respecto al señorío de Jesús, respecto al Espíritu Santo. Me quedé calladito. O la otra respuesta es que puedo tener una respuesta, pero que no sea una convicción. Yo puedo decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en que su palabra es verdad, yo creo en el señorío de Cristo Jesús, yo creo que el Espíritu Santo vino a darnos libertad, a convencernos de pecado, de justicia, yo creo en el Espíritu Santo, pero otra cosa es vivir conforme a eso. Yo le pregunto, iglesia, una persona que afirma que tiene convicción en estas cosas, pero que no las vive, ¿será una verdadera convicción? ¿Me puede contestar, por favor? Digo, para aprovechando esto que no hizo el pueblo de Israel, que no contestó. Efectivamente, las convicciones no solamente actúan de manera interna en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, lo que nosotros estamos convencidos, sino que ese convencimiento nos lleva a vivirlo, a vivir como que Dios existe y es real, a vivir su palabra que es verdad, actuar como verdaderos cristianos porque Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, a vivir llenos del Espíritu Santo, a tener una vida espiritual. Eso es una convicción. Ya hubo una conexión entre lo que pasa internamente con lo que ocurre externamente. Bien, tenemos que tener una respuesta a esto. Israel no tuvo una respuesta. Tal vez no tuvo una respuesta porque se quiso quedar a la mitad. Porque dijo,
¿Serán los Baales o será Jehová? ¿Será que sí serán, no quiero hablar de ninguna otra movimiento religioso, pero será que puedo estar aquí y puedo estar allá? ¿Será que puedo estar con un pie en el mundo y otro aquí en el Señor? Eso no es convicción, eso es tibieza que el Señor condena. El Señor condena que nosotros vivamos tibiamente, porque nosotros debemos de tener convicciones, y convicciones firmes en el Señor. O podemos tener también una respuesta que no sea nuestra convicción. Pero si tenemos una respuesta y decimos sí, amén, sí, la palabra, sí, Jesucristo, sí, pero no estamos convencidos de ello, hay un problema. En Romanos capítulo 14, versos 22 al 23, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Este capítulo, el capítulo 14, tiene un título. La Reina Valera le da un título. ¿Alguien tiene este verso, este capítulo en versión Reina Valera? ¿Cómo dice? Débiles en la fe, exactamente. Débiles en la fe. Una persona que no tiene convicciones es una persona que está débil en la fe. Pero mire lo que dicen los versos 22 al 23. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y mire cómo termina. Y todo lo que no se hace por convicción es... Todo lo que no se hace por convicción es... Iglesia, ¿cree que necesitamos tener convicciones? Firmeza, certeza, fe, por supuesto. Porque si lo que nosotros estamos haciendo aquí es querer hacer una simulación, que mi papá, mi mamá esté contenta y que ya no me esté molestando de ir a la iglesia, mis amados, si lo que no es nuestra asistencia, nuestra adoración, nuestra vida espiritual no es esa convicción, estamos haciendo otra cosa. Todo lo que no se hace por convicción es pecado. En Mateo 5, verso 37, dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente, y cuando ustedes digan no, que sea no. Cualquier cosa de más, ¿de dónde proviene? Del maligno, proviene del maligno, es pecado. Si nosotros no tenemos una firmeza de nuestras convicciones, si yo digo, ay, me voy a bautizar, pero ay, bueno, pero tantito, ¿qué tanto es tantitos? Ay, pastor, es que yo me bauticé bien joven, no había vivido, no habían abierto aquel lugar. Mis amados, tenemos que tener convicciones. Si sabe usted que el bautismo es una renuncia a la vida pasada. ¿Cuántos lo saben? Es una renuncia a la vida pasada. Esa es mi convicción. Renuncio a mi vida pasada y golpeo a ese hombre viejo que quiere venir a mi presente, porque yo soy de Cristo. Le resisto. Busco todas las armas espirituales, busco la ayuda de la iglesia, porque no voy a volver atrás, porque todo aquel que tome el arado y voltee para atrás no es digno de heredar el reino de los cielos. Porque debemos de tener una convicción y una firmeza en esa convicción. Nuestro sí debe de ser sí. Yo quiero servir. Bueno, qué bueno que quieras servir. Ahora tienes que respaldar ese sí, yo quiero servir.
No sea que cuando estés aquí y tu impuntualidad, tu falta de organización, tu falta de diligencia, tu falta de compromiso se convierta en algo contrario al servir y se convierta en un no servir. Porque yo tengo una convicción, porque mi sí es sí y mi no es no. Bien. Número 2, ya que tienes una convicción, porque el profeta le dice al pueblo de Israel, si es el Señor, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué les dijo el profeta? Síganlo. Pero si es Baal, váyanse en pos de él. De esa convicción, si es Dios, si es Cristo, si es su palabra, si es su Espíritu Santo, entonces síganle a él. ¿Sabe qué etapa del cristiano es el que sigue a Cristo? Es el que ha pasado por el área, la primera etapa del cristiano es la incredulidad. Pero después, cuando el incrédulo cree, se vuelve en creyente. Después, la siguiente etapa es la de discípulo, el que sigue al Señor. Nada más que esta es una etapa que necesita de mucha convicción. Si no tenemos convicción, difícilmente vamos a poder ser discipulados. ¿Por qué razón? En Lucas 14, versos 25 al 27 y después el 33, Lucas 14, versos 25 al 27 dice de la siguiente manera: el precio del discipulado. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: quédense todos, que no se vaya ninguno, ahorita les vamos a dar todo lo que necesiten para que no se nos vaya ninguno. Estoy haciendo un sarcasmo. 26 dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. Ya ve por qué se necesitan convicciones firmes. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y el 33 dice: de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Sacrificar el amor de la familia. La familia, mis amados, no puede ocupar el lugar de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento que nos ha dado el Señor? Ama a Dios parcialmente o totalmente. ¿Debe de ocupar el segundo lugar Dios? No, debe de ocuparlo primero. Lo que nos está diciendo aquí no es de aborrecer y de ya no le voy a hablar a mi mamá y a mi papá porque ahora soy un discípulo. Se trata de que tus hijos, tu familia no pueden ocupar el lugar de Dios. La opinión de tu familia, la influencia, la educación, la tradición no puede ocupar la palabra de Dios. Debes de permanecer en esa convicción, firme en esa convicción. Hay muchos papás que se saben la palabra, que están convencidos que la palabra es verdad. Pero cuando el hijo y la hija tienen un comportamiento por allí, la palabra ya está siendo demasiado dura. La palabra ya se está haciendo demasiado vieja, no apropiada para los jóvenes de este tiempo, pastor. Cuando el esposo, la esposa comienza a andar por allí, de repente la palabra ya no estamos tan convencidos que sea tan verdadera. ¿Sabe por qué? Hemos puesto primero a nuestros hijos, hemos puesto primero a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra familia, antes que a Dios, antes que a su palabra, antes que el señorío de Jesús, antes que el Espíritu Santo. Por eso se requiere que para seguir al Señor
se requiere convicción. Cargar la cruz, negarse ¿a quién? Así como mi familia no puede ocupar el lugar de Dios, yo mismo no puedo ocupar el lugar de Dios, porque Dios es el primer lugar en todas las cosas, en mi corazón, en mi mente, en mi fuerza, en mi alma, en todo lo que yo soy. Negarse a sí mismo. Bueno, pero ¿qué tanto es tantito? A ver, búsquele bien en el original, porque a lo mejor en los traductores por allí no quisieron decir eso. Es que yo acabo de escuchar a un pastor allá de Estados Unidos que tiene una iglesia bien bonita, que dijo que no se refería tanto como a no negarse a sí mismo. Renunciar a los bienes materiales, porque lo material no puede ocupar el lugar de Dios. Eso quiere decir que entonces ya nadie va a trabajar aquí. No, no quiere decir eso. Quiere decir que eso que puedes generar no puede ocupar el lugar de Dios. ¿Cuántas personas oran por un trabajo y cuando Dios les da un trabajo se olvidan de Dios? Cuando Dios les da un dinero, cuando Dios les da la capacidad adquisitiva, se olvidan de Dios. 5 años, 10 años orando por esta empresa, por este trabajo, y cuando el Señor prospera esa empresa, la persona deja de mirar a Dios. Abraham vivió esto en su propia carne. Tuvo que renunciar a cualquier cosa que en su corazón ocupara el lugar de Dios. El Señor le dijo primero que a quién dejara, a su tierra y a su parentel, y después Dios le dijo que le entregara a quién. Para seguir a Dios es necesario tener las convicciones en su lugar. Podemos ir una de cal, una de arena, pues ahorita me conviene irme aquí, ahorita me conviene irme acá. Eso no es una convicción. Número 3, solo yo he quedado. Cuando hay convicciones firmes en las personas, esto es la perspectiva que se puede llegar a tener. Es como un salmón subiendo a la montaña. Usted sabe que el salmón, para dejar sus crías, tiene que ascender en la montaña. Hace, creo que una semana me platicaba Eduardo que de los golpes que se lleva el salmón, llega todo deforme, porque va chocando con las rocas. Sin embargo, se sigue esforzando, va subiendo. Mire, cuando nosotros tenemos las convicciones firmes, vamos a mirar que vamos en la dirección contraria. Si usted tiene convicciones firmes, comenzará a ver que toda la gente viene así hacia usted y usted va en la otra dirección. Y llega un momento en donde uno piensa, caray, entonces ¿sí es para allá? ¿Sigo derecho? ¿Sigo hablando de esta manera? ¿Sigo pensando de esta manera? ¿Sigo adorando de esta manera? ¿Sigo actuando y viviendo de esta manera? ¿O mejor me volteo y empiezo a caminar hacia la dirección donde todos van? Esto puede llegar a suceder, iglesia. Esto va a suceder cuando de repente te diga tu familia, oye, otro domingo que tú te vas. Mira, si ya teníamos aquí, mi mamá ya había comprado la carne que te gusta. Y tú le vas a hacer el feo por irte a tu iglesia. Y uno piensa, ay, caray. Y se siente, ¿verdad? Con los amigos.
antes que se usaba la Biblia impresa, ¿verdad? Que la querían meter hasta donde no se viera, que no, tus amigos del barrio no se dieran cuenta que ibas para la iglesia. Ya ahora mejor ni la tienes descargada en tu celular, porque si prestas el celular no vayan a ver que tienen la Biblia descargada. Las convicciones van a generar que miremos que estamos yendo en una dirección totalmente distinta a la que el mundo va. Mire el mundo, mire esta colonia. Esta colonia, ¿como cuántas farmacias cree que tenga esta colonia? Tal vez tiene unas 15 farmacias, pero nosotros tenemos una sola, que es Cristo nuestro sanador. Mire esta colonia, cuántos bares, cuántos moteles hay en este lugar, pero nosotros vamos en la dirección contraria, porque este lugar es un lugar para las familias, no es un lugar para quebrantar familias, no es un lugar para buscar la fornicación, el adulterio, sino para restaurar a todas aquellas personas que se perdieron, pero que ahora están en la dirección correcta, que es con los ojos puestos en Cristo. Este es un lugar para eso, que se fortalezcan las familias en el Señor, que sean redimidos, que sean restaurados, que sean sanados de sus corazones quebrantados, porque vamos en la dirección contraria a lo que se mueve en este lugar. En este lugar no sabe cuántas adicciones se mueven, pero en este lugar vamos en la dirección contraria a restaurar a todas esas personas con la ayuda de Dios, porque no lo haremos solos, ni podremos. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives? Exactamente, a veces es tan radical que pensamos si en realidad estamos yendo al destino correcto. Iglesia, quiero decirte que así como el salmón, cuando veas que está subiendo y cada vez hay menos y menos y menos cosas que te alejen del mundo, más estarás en la dirección correcta. Hay aquí hermanos que, miren, no tengo nada en contra, de verdad, pero no tienen nada que edifique. Hay tantas plataformas de series, de películas, y hay aquí personas que dicen: yo ya cancelé todas esas suscripciones, yo ya desinstalé todas estas aplicaciones. Cuando todo el mundo lo que quiere es tener todas las aplicaciones y todas las plataformas para tener más y más y más de dónde echar mano. Cuando tú vas en contra de todo eso, estás yendo en el camino correcto. Pero dice, quiero leerles esto, Mateo 10, versos 34 al 36, ya casi termino, permítame tantito nada más. No le voy a decir que 5 minutos, porque a lo mejor no son 5 minutos, pero me voy a apurar. Mateo 10, versículo 34 al 36, dice: no crean que he venido a traer paz en la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Mire cuánta convicción necesitamos, porque es cierto, porque la mamá y el papá pueden pasar por alto muchas de nuestras faltas, hacer como que no vimos. Ay, este chamaco, ay, esta chamaca, Dios le va a ayudar. Sí, pero estás tú para estorbarle. Eres tú el instrumento que Dios puso en el hogar para instruir y discipular a tus hijos. A veces como padres decimos a los hijos:
Lo que no quieras aprender aquí, allá en la calle te lo van a enseñar. Pero la calle no tiene que discipular a los hijos, sino son los padres los que tienen que preparar a las saetas para ser lanzadas y dar en el blanco. San Agustín dijo esto: lo correcto es correcto aunque nadie lo haga, lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo hagan. Convicciones firmes. Es que lo de hoy, lo que se está moviendo ahorita, de lo que se está hablando, prenda usted la televisión, lea un diario, entre en una red social y se va a enterar. Porque en este mes estamos nosotros bien orgullosos. Nosotros estamos orgullosos, no solamente un mes, sino una eternidad. Nosotros estamos orgullosos que nuestro Señor hizo todas las obras para rescatarnos y lavarnos de nuestros pecados. Nosotros estamos orgullosos. Pero en este mes se celebra un orgullo. Y todas las personas tienen una convicción al respecto. ¿Cuál es la convicción de la iglesia al respecto, amados? ¿Cuál es nuestra convicción al respecto de que en el vientre se aborten niños? ¿Cuál es nuestra convicción al respecto de la legalización de las drogas? ¿Cuál es nuestra posición al respecto de todo lo que en este momento se está hablando? Podemos sentirnos que estamos solos, así como Elías dijo: solamente soy yo en contra de los 450 profetas de Baal. Pero mi amado, él no estaba solo. Eso pudiera llegar a parecer, cuando nuestras convicciones son firmes, eso pudiera llegar a parecer, pero quiero decirte que hay millones de personas que están viviendo esas convicciones, que no estás solo. Que el profeta Elías no sabía que Dios había guardado un remanente de hombres que no habían doblado sus rodillas hacia otros dioses. Que cuando el siervo del profeta vio que venían los ejércitos en su contra, el profeta le dijo: voy a orar para que veas todos los carros de fuego que nos están rodeando, porque no estamos solos, porque no nos ha dejado el Señor Jesucristo desamparados, por cuanto ha dicho: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Los que tienen convicciones, están firmes en el Señor, en la palabra, en el Espíritu, en el Padre, sepan que no están solos. ¿No va a ser sencillo? No va a ser sencillo. Así como para un salmón ir cuesta arriba golpeándose entre las piedras y hacer un sobreesfuerzo hasta casi reventar, no va a ser sencillo. Pero no estamos solos, porque el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo para que soportemos todas las pruebas. Porque en Él estamos confiados y permanecemos en la seguridad que en Él somos más que vencedores. Que hay una iglesia que se está preparando, que Dios está preparando y la está hermoseando para presentársela a sí misma, para que se siente en su mesa y coma con Él por la eternidad. Pero hay que tener convicciones, firmes convicciones. Llegará un momento, mis amados, que Dios va a confrontar esas convicciones. Y tendremos que dar cuentas. Quiero pedirle que me acompañe a esta última cita, y si alguien me puede apoyar rápidamente en el piano, por favor. El Salmo 27, verso 1 al 3. Salmo 27, verso 1 al 3. Y lo voy a leer en la versión 60, porque lo cantamos en esa versión. Es un salmo de David. ¿Cuántas veces David estuvo rodeado de sus enemigos? David estuvo rodeado de Saúl,
de su ejército. David estuvo rodeado de los filisteos. David estuvo rodeado de su propio hijo. Si hay alguien que puede decir, he tenido enemigos, es David. Pero por eso David levanta esta oración: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para poner mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esas convicciones nos dan la certeza de que resistiremos, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que nos dé el Señor, por su promesa, porque su palabra nos va a sostener. No será sencillo. Nos criticarán, nos difamarán. Tal vez seamos perseguidos, como ya hay una parte de la iglesia que está siendo perseguida. Tal vez nuestra familia se vuelva en contra de nosotros. Y sean tristes las palabras de nuestros propios padres y nos digan, ¿qué te hicieron? Te cambiaron totalmente. Te cambiaron totalmente porque ya no vienes aquí a tomar alcohol en la fiesta con tus hermanos, hasta perderte. Porque ahora prefieres estar libre de alcohol, estar con tu familia, ir delante de Dios y alabarle. ¿Qué te hicieron? Tal vez tus amigos te van a mirar y te van a decir, claro, sí, ya te convencieron. ¿Ya no vas a venir con nosotros? Ahora, ¿en qué te vas a gastar la quincena si nosotros aquí no la gastábamos? Los zapatos de nuestros hijos aquí nos los veníamos a beber. La consulta de la esposa aquí terminaba en este sábado después del partido, pero ahora ¿cómo te han cambiado? Y ciertamente el Señor ha hecho que ahora la quincena esté aquí y que podamos comprarle zapatos a nuestros hijos y llevar al médico a nuestra esposa. Pero esa no es la ganancia más grande. La ganancia más grande es que su salvación ahora está aquí, que el Señor Jesús ahora mora en nosotros y tenemos paz. Ahora hemos conocido lo que es el verdadero amor y no sentirnos solos jamás, porque hemos conocido la plenitud que hay en Cristo Jesús, que nada nos falta, sino que lo tenemos todo si Él está con nosotros. ¿Cómo explicarles a esas personas que levantar nuestras manos en la casa de Dios y exaltar su nombre es un placer que nadie nos lo quita? ¿Cómo explicarle a las personas, escuchar a tus hijos orar por un enfermo, creyéndole al Señor que tiene poder para levantar a los muertos? ¿Cómo explicarle a las personas esas cosas? Pero oramos y compartimos su palabra y compartimos su evangelio, que es poder de Dios, no para causar vergüenza, sino para causar salvación en la vida de aquellos que no le creen. Pero iglesia, seamos firmes en nuestras convicciones. Lo incorrecto no se volverá correcto porque todos lo hagan. Lo bueno será siempre bueno y lo malo será siempre malo. Pero hay un mundo que le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero la iglesia permanecerá
firme en sus convicciones. Póngase de pie un momento, por favor. Que su corazón tome una decisión. Iglesia, necesitamos tomar una decisión. Los corazones de cada una de las personas aquí necesitan tomar una decisión. ¿A quién vas a seguir? No te puedes quedar a la mitad. No hay una mitad. No existe un punto medio. Y puede ser que en este momento el Espíritu Santo te esté llevando a tener una lucha interna. Pero el Señor va a responder y va a traer verdad. El Señor va a consumir un solo altar. Y va a revelar lo que hay del otro lado. Así que, ¿cuál es tu decisión? Iglesia, no te quedes callada. No guardes silencio. Pon una respuesta en tu corazón. Toma una decisión. Vamos, aquí está el Señor. No te va a dejar solo. Él te va a respaldar. Él te va a ayudar. Hoy, como escuchamos a través de este testimonio, el Señor estuvo allí y trajo una respuesta. Porque de Él es la verdad y de Él es la justicia. No te quedes callado, joven. Jovencita, no te quedes callada. Toma una decisión en tu corazón en este momento. Porque eso es lo que tienes que seguir. Y si tú ya has dispuesto en tu corazón, es Cristo, es Cristo. Firme, convencida de que Él es, que es su palabra, que es el Señor, que es Cristo, que es Dios. Firme en ello. Y a vivir con esa firmeza, a respaldar esta decisión con nuestros actos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar. Firme. Señor amado, te ruego en el nombre de Jesús que pongas en nosotros esta firmeza. Sabes, mi Dios, que puede haber aquí personas que durante mucho tiempo han dicho que sí y en realidad era no. Que en algún momento pudieron decir yo te sigo, pero que se volvieron atrás. Trae esa convicción, esa firmeza, esa fe en ti, amado Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, porque ciertamente en nuestra casa, en nuestra familia, en personas que compartimos sanguíneamente los lazos, podemos hallar mucha resistencia, pero que con nuestra firmeza podamos también nosotros predicarle el Evangelio. Que con esa firmeza en nuestra comunidad prediquemos el Evangelio, viviéndolo. Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Tú eres digno, Señor. Tú eres, Señor. Tú eres el único Dios verdadero.
Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres. No hay nadie más. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, por favor.